Lo que quiero compartir en esta mañana es la relación entre la oración y la tentación. Aquí en Mateo 26, 41, Cristo dijo a los discípulos: velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Cristo veía que estaban por entrar en un tiempo de turbulencia, de tentación, de una situación muy difícil para ellos, y les exhortó a prepararse para ese tiempo a través de la oración. A veces cuando uno está volando en un avión, el piloto que tiene sus instrumentos ve que adelante hay un poco de turbulencia, mucho viento, por ahí tormenta, entonces aprieta el botón donde dice hay que poner el cinturón de seguridad y prepararse para ese tiempo de turbulencia. Eso es lo que Cristo estaba advirtiendo a los discípulos, advirtiéndoles a orar al Señor. Prepárense para un tiempo de tentación espiritual. Usted ora al Señor. Usted pide a Dios todos los días su dirección, su ayuda. Usted prepara en el día a través de la oración. Todos enfrentamos tentación. Estamos en una lucha espiritual donde nuestro enemigo está esperando atacar y tentar a nosotros. También nuestra propia carne que llevamos con nosotros todos los días es muy expuesto a la tentación, buscando llevarnos a satisfacer esos deseos que puede apelar a nuestra carne. Y el problema muchas veces es que el creyente no está preparado para la tentación. No está sensible, no está atento a la oración. Y se deja llevar por la carne, los deseos de la carne, lo que llama la atención, y muchas veces desobedece al Señor. Los discípulos estaban durmiendo físicamente y aún espiritualmente en vez de estar velando en oración. Y muchos atentos a lo que está pasando alrededor suyo. Y muchos no se están preparando para orar y pedir al Señor su guía en su vida espiritual. Tenemos que estar atentos. ¿De qué manera nos ayuda la oración? ¿Cómo puede prepararnos la oración para enfrentar la tentación? Vemos tres enseñanzas aquí en este versículo. En primer lugar, nos ayuda a reconocer la tentación, o sea, ver la tentación. Mira lo que dice en versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velar tiene la idea de estar atento y está vinculado con la oración. Para velar y estar atento necesitamos orar y estar atento, mirando, despierto, vigilando. Tenemos un enemigo que está siempre buscando alguna manera de derribarnos, de atacarnos, de hacernos caer en sus trampas. Probablemente todos han visto algún video de alguna persona que por ahí estaba caminando por la calle, mirando su celular, está escribiendo algún mensaje, y de repente pasa un motochorro y pasa y lo ve y da la vuelta, y la persona no se da cuenta para nada. Y de repente saca su arma, le saca el celular y presa fácil. ¿Por qué? Porque no estaba prestando atención.
Y sin embargo hemos visto otros videos donde la persona estaba mirando atento y apenas vino directo el motochorro y tiró la mochila por la reja o el celular o algo y salió frustrado el motochorro. ¿Cuál es la diferencia? Uno estaba atento, uno estaba mirando, uno estaba preparado para ese momento que caía y se escapó. Hay creyentes que pasan este mundo, esta vida, desatento a lo que está pasando alrededor suyo. Y uno se da cuenta porque uno habla con ellos y uno les da consejos y por ahí uno está dándoles consejos bíblicos y por ahí dice, no, pastor, yo lo veo de otra manera. No, yo no lo veo el peligro, no veo el problema. ¿Por qué? Porque no están atentos, no están velando, no están orando muchas veces. El creyente sensible al Espíritu Santo de Dios, cuando uno le advierte o cuando uno le habla, dice, bueno, lo voy a poner en oración, lo voy a tomar en cuenta, está atento. Los discípulos no estaban atentos, estaban durmiendo físicamente, pero también espiritualmente. Entonces, cuando llegó el grupo de soldados, de repente dice la palabra de Dios que Pedro tenía una espada. Y le pregunta al Señor, Señor, sacamos la espada, nos defendemos, y ni siquiera esperó la respuesta de Cristo. Sacó la espada, y Cristo le dijo, pará. Agarró la oreja del siervo que cayó por la espada de Pedro. Cuidado, Pedro, y le sanó a ese siervo y le dijo que guarde su espada. Y cuando Cristo le preguntó a la multitud que venía acabando, le dice a Jesús de Nazaret, bueno, yo soy, deja que vayan estos. Y enseguida se fueron ellos escapándose, ni siquiera para apoyarle, guiado por sus emociones, guiado por el miedo que tenían, por su carne y no por el espíritu. ¿Y por qué pasó eso? Porque cuando tenían que velar y estar atentos y orar y pedir la guía de Dios, la ayuda de Dios, estaban durmiendo. Qué triste cuando el creyente está durmiendo, físicamente o espiritualmente, cuando no está prestando atención a su alrededor y las decisiones que tiene que tomar. Y cuando toman decisiones son guiados por sus emociones, por sus sentimientos, por su parecer. Es una tristeza. Cristo le dijo a Pedro, me vas a negar 3 veces antes que cante el gallo. Y uno diría, ¿por qué Pedro, la primera vez que negó al Señor, no reflexionó y dijo, uy, el Señor me dijo 3 veces lo iba a negar? Le negué una vez, pero no lo voy a negar más. ¿Por qué no estaba sensible a lo que estaba pasando en su vida? Porque no estaba orando cuando tenía que orar. No estaba en una comunión íntima con el Señor. El Espíritu Santo no tenía libertad en ese momento de decirle, ojo, cuidado, ya le negaste, acordate lo que dijo Cristo. Estaba dormido espiritualmente. Hay muchos creyentes que duermen espiritualmente. ¿Usted reconoce la tentación? ¿Por qué Pedro no la reconoció? Porque no estaba atento, no estaba velando. ¿Usted es sensible a la tentación? Cuando sos tentado a mentir, tentado a perder control de sus emociones, enojarse, hablar mal a otro, engañar a otro. La oración nos ayuda a estar sensible y atento. Dice en 1 Pedro capítulo 5, dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien
devorar. Velad y orad, Cristo dijo. ¿Para qué? Para que no entres en tentación. Para que reconozcan la tentación cuando viene y cuando cae sobre uno. La lucha espiritual es real. Y una parte de la resistencia al ataque de nuestro enemigo es la oración. Pablo dijo a los efesios: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Que deberían poner toda la armadura de Dios preparándose para la lucha espiritual cuando el enemigo ataca. Pero dijo lo siguiente en Efesios, dijo en el versículo 18, al final de esta parte, dijo: orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia en súplica por todos los santos. La oración nos ayuda a reconocer la tentación cuando viene, a reconocer cuando somos tentados, a guiarnos por nuestro parecer, guiarnos por lo que pensamos nosotros, lo que piensa la mayoría de los seres humanos, y desobedecer al Señor. ¿Estás orando? Vos te levantás a la mañana antes de ir al trabajo y tomás un tiempo para orar al Señor. No estoy hablando de esa oración donde uno se despierta, pone los pies en el piso y dice: bueno, Señor, guíame hoy, bendíceme y permite que todo salga bien. Y después uno va a hacer sus cosas. No, estoy hablando de un buen tiempo de oración, donde uno está pidiendo específicamente para su vida, pensando: Señor, quiero agradarte hoy. Ayúdame a ver la tentación. Ayúdame a ver y hacer tu voluntad en todo lo que yo hago. Y uno está pasando un tiempo rogando al Señor y pidiendo su guía espiritual. Qué lástima en el libro de Josué. Muchas gracias. Dios había dado a Josué instrucciones muy claritas. Cuando él entraba en la tierra, no tenía que hacer pacto con la gente que moraba en la tierra. Y de repente un día una gente vino y pretendía venir de muy, muy lejos, pero eran sus vecinos. Sabían que Josué los iba a destruir si él sabía que eran sus vecinos. Entonces les engañó poniendo ropa vieja, con pan lleno de moho, y hablando que venían muy, muy de lejos, alabándoles a ellos y a su Dios. Y dice la palabra de Dios que Josué no consultó a Jehová Dios e hizo pacto con ellos, desobedeciéndoles. ¿Por qué no estaban atentos? ¿Por qué no estaban velando? ¿Por qué no descubrieron que eran sus enemigos? Porque no hablaron con Dios, no consultaron, no oraron a Dios. ¿Y cuántos hermanos hay que están pasando esta vida sin consultar a Dios, sin orar? Sí, por ahí leen la palabra de Dios, pero no están orando. Cristo le dijo a los discípulos: velad y orad para que no entréis en tentación. ¿Estás orando? ¿Oraste esta mañana? ¿Pasaste un tiempo en oración? ¿En la semana estás orando día tras día tras día, pidiendo al Señor su dirección, su guía? Que estés atento en cada decisión, porque cada decisión es importante delante de Dios. Las decisiones que tomamos muchas veces nos llevan a conducta y hábitos y costumbres.
debemos tener mucho cuidado cada decisión, cada palabra, cada manera de tratar a otros y hablar a otros. El profeta Daniel, él oraba 3 veces por día, dice la palabra de Dios. Y uno mira la vida del profeta Daniel y qué bendición para la vida de él, cómo Dios le protegió a él. Hay muchos creyentes que leen la historia de Daniel y dicen, qué hermoso, tirado en ese foso de leones, que Dios lo protegió, Dios lo bendijo. ¿Cómo me gustaría tener una vida de bendición? ¿Cómo me gustaría ver la mano de Dios obrando en mi vida? Si usted ora como Daniel oró, usted puede ver la bendición de Dios en su vida. Usted puede ver a Dios guiando de una manera que uno dice, gloria a Dios, mire cómo Dios obró en mi vida. Pero hay muchos creyentes que no están dispuestos a tomar el tiempo y dedicarse a la oración y rogar a Dios y hablar con Dios día tras día, no solamente una vez rapidito a la mañana, sino durante el día, pidiendo a Dios que Él lo guíe, que Él lo use. Hermanos, la oración nos ayuda a reconocer la tentación. Pedro no lo vio. Pedro no lo reconoció. Negó una vez, negó 2 veces, negó 3 veces, cumpliendo exactamente lo que Cristo había dicho, y ni se dio cuenta hasta que escuchó el gallo cantar. Ahí se acordó, ahí recordó lo que Cristo le había dicho, y ahí fijó la mirada en Cristo, y Cristo lo miró a él y salió arrepentido. ¿Por qué? Porque no estaba prestando atención. Hermanos, tenemos que prestar atención en nuestra vida espiritual, y lo que nos ayuda a reconocer la tentación es la oración, rogando a Dios y pasando tiempo con el Señor, meditando en su palabra y pidiendo su guía en nuestra vida. Ahora, podemos reconocer la tentación, pero no tener fuerzas para resistir la tentación. Es muy importante resistir la tentación. Vemos que la oración nos ayuda a reconocer la tentación, velando, orando al Señor. Pero podemos ver, número 2, que la oración nos ayuda a resistir la tentación. Él dijo, para que no entres en tentación. Para no entrar, necesitamos fuerzas espirituales para poder resistir la tentación y tomar decisiones correctas delante de Dios. ¿Cuántas veces me han dicho algún hermano, pastor, yo sé que está mal delante de Dios, yo sé que no debería, o sea, están reconociendo la tentación, pero no resisten la tentación? Necesitamos fuerzas. Dios siempre suple una salida para poder obedecer a Dios. Nunca estamos en una situación donde podemos decir, bueno, Señor, lo siento, pero no hay otra opción, no hay otra manera de vivir. Tengo que vivir en pecado, tengo que vivir en desobediencia a ti, tengo que vivir de esta manera. No, Dios siempre provee una salida. Dice en 1 Corintios 10:13, no os ha sobrevenido ninguna tentación, ninguna, y en el griego significa ninguna tentación, que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. ¿Sabe que el hecho de proveer una salida depende en la fidelidad de Dios? Y Dios es siempre fiel. Eso es 1 Corintios 10:13.
Si estás luchando con algún pecado, con alguna tentación, mediten en este versículo. Memoricen este versículo para fortalecerse y para buscar la ayuda y la guía de Dios en su vida. Él es fiel. Significa que cada vez que uno es tentado, Él siempre va a proveer una salida. Lamentablemente hay muchos creyentes que no están dispuestos a tomar el tiempo en oración, a buscar esa respuesta, esa guía, a buscar esa salida y pedirle al Señor cuál es la salida, cómo puedo salir de esa situación, cómo puedo vivir sin vivir de esa manera o sin tomar esa decisión equivocada. ¿Cuál es la salida? Dios siempre da la salida. Me gusta lo que Pablo dijo en 2 Corintios, porque Él siempre provee la gracia. Nosotros cantamos en la última canción acerca de su gracia y de su poder en nuestra vida. Dice en 2 Corintios 12, cuando Pablo estaba sufriendo por un aguijón en la carne, cuando estaba sufriendo, dice, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor. ¿Qué hizo él? Fue al Señor en oración. Señor, quíteme este aguijón en la carne. Por favor, guíame en esto. No quiero este aguijón. Estoy sufriendo y necesito y quiero que me lo quites de mí. Y rogando al Señor que lo quite de él. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Dios. Dios proveyó la gracia para enfrentar esa prueba y esa dificultad y no ceder a la tentación de quejarse, de buscar algún alivio por el lado humano, sino recibir la fuerza de Dios. Hermanos, la oración nos ayuda a nosotros a resistir la tentación, porque a través de la oración Dios nos da la sabiduría para reconocer la tentación y también las fuerzas para resistir y obedecer al Señor. Él siempre suple las fuerzas. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Eso del dominio propio es la idea de poder someternos al Espíritu Santo de Dios, dominar nuestros deseos carnales que quieren llevarnos al pecado y obedecer al Señor. Si sos un verdadero hijo de Dios, tenés el poder del Espíritu Santo en su vida para resistir la tentación y tomar decisiones correctas delante de Dios, obedeciendo al Señor. Me gusta Isaías. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios da fuerzas al que no tiene ningunas. Y si usted lee capítulo 40 de Isaías, esos son los últimos 2 versículos del capítulo. ¿Sabe cómo comienza el capítulo? Comienza el capítulo así: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablar al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado. Estaban sufriendo por su pecado, por su desobediencia a Dios. Dios da fuerzas al que espera en Él para poder resistir la
tentación y luego recuperar la tentación. Busquemos fuerzas en Dios, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Estás buscando fuerzas en Dios? ¿O te miras y te das cuenta que tenés pocas fuerzas? ¿Por qué? Porque estás tomando decisiones equivocadas. Te das cuenta que actúas fácilmente cediendo a la tentación, haciendo cosas que vos reconoces que están mal delante de Dios y que no deberías hacer eso. Y te estás enredando más y más y más en el pecado, en las cosas de la desobediencia. La culpa se va cargando más y más y más, y desesperadamente estás mirando tu vida, dándose cuenta que equivocado que estoy en lo que estoy haciendo. Dios quiere darte fuerzas. Lamentablemente hay muchos que están confiando en su propia fuerza, en su propia sabiduría. Dice en Proverbios, dice, fíate de Jehová de todo corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócele en todos tus caminos y enderezará tus veredas. Él va a mostrar la salida. No confíes en su sabiduría. ¿Estás orando? ¿Te das cuenta mirando tu vida que tienes fuerzas espirituales? ¿Estás animado a pesar de las circunstancias? ¿Tenés fuerza para tomar buenas decisiones? ¿O tu fuerza espiritual es tan débil que enseguida te das cuenta que cedes a la tentación, haciendo cosas que te das cuenta que no te conviene como hijo de Dios? No es un buen testimonio, no es algo que comunica a otros la verdad del Evangelio. Los discípulos no estaban preparados. ¿Por qué? Porque no oraron, no tenían la fuerza de apoyarlo a Cristo quedándose a su lado, sino que huyeron. No tenía la fuerza Pedro de enfrentar una mujercita y decirle, sí, yo soy un hijo de Dios, yo soy un creyente en Cristo, yo soy un discípulo de Él. Digo, no lo conozco. Y con malas palabras, volviendo a la vieja vida, intentó encubrir que era un verdadero discípulo de Cristo, por miedo, por temor. ¿Por qué actuó así? Porque no tenía fuerzas para resistir la tentación. ¿Por qué? Porque no estaba orando. Porque cuando hablo con creyentes, muchos me cuentan de su vida y por ahí digo, pero ¿cómo vas a actuar así? ¿Está bien? No, yo sé que no está bien, pastor. Yo sé que mi pensamiento no está bien, pero bueno, no sé. Y manifiesten que no tienen fuerzas espirituales. ¿Y tu vida de oración? ¿Estás orando? No, la verdad, pastor, hace rato que no estoy orando. Estoy apenas leyendo a veces en la Biblia. Y bueno, por eso estás tomando malas decisiones. Por eso te estás enredando en esa situación y cediendo tan fácilmente a la tentación. Ahora, la oración es importantísimo para resistir la tentación. Pero ¿qué pasa cuando el creyente no resiste, no está orando? Gracias a Dios, la oración nos ayuda a recuperar en la tentación. Recuperar esa comunión con el Señor. Esa relación con el Señor. Los discípulos estaban muy mal espiritualmente y Cristo fue uno por uno y en grupo restaurando su comunión con cada uno, dándole oportunidad de confesar su pecado. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 15 que Cristo se juntó con Pedro a solas. Seguramente en ese encuentro Pedro derramó su corazón delante de Cristo, expresando su tristeza y habló con él, confesando su pecado.
Era algo íntimo que Dios no lo incluyó en la palabra de Dios, pero por lo que vemos en la relación con Cristo y Pedro después, había arreglado su relación con Cristo. Dice la palabra de Dios, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiar nuestros pecados y limpiarnos de perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La oración nos ayuda a recuperar después de la tentación. Usted tiene esa práctica como hijo de Dios de pensar un poco en el día o aún en el momento y decir, Señor, no tendría que haber dicho eso fue una mentira. Oh Señor, por favor, perdóname por mi enojo, por mi falta de control. Oh Padre, perdóname por mi lujuria, perdóname por mi odio, perdóname por mi bronca y mi enojo delante de Dios. O usted sigue como nada. Usted, bueno, somos todos débiles, somos todos humanos, cometemos pecados, cometemos errores. Voy a tratar de esforzarme la próxima vez. No, hermanos, tenemos que confesar y pedir perdón a Dios y restablecer esa comunión con el Señor y esa guía de Dios. Como yo les decía en Isaías 40, que después de pecar delante de Dios y sufrir el castigo de su pecado, que Dios le estaba invitando a esperar en Él y buscar fuerzas. Dios quiere ayudar a sus hijos, aún después de pecar, a tener fuerzas y obedecer a Dios y aprender a reconocer la tentación y resistir la tentación para poder mantener esa comunión con Él. Necesitamos poder en la oración. Usted está practicando la oración todos los días y aún varias veces por día, pidiendo al Señor su guía, confesando a Dios cuando uno peca delante de Él, buscando esa fuerza. El Salmo 51 es una oración de parte de David después de su pecado, después de caer en la tentación por no resistir. Dice la palabra de Dios en el Salmo 51, cree en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Fortaleza este espíritu. Perdóname, Señor. Él, durante los primeros versículos, Él nombró el pecado que Él había hecho. Él pidió perdón a Dios. Nombró y expresó que era rebeldía, desobediencia a Dios, confesando su pecado correctamente y luego pidiendo fuerzas, pidiendo ayuda espiritual, pidiendo la guía de Dios en su vida. Muchos creyentes no tienen poder espiritual porque no recuperan esa relación después de caer en el pecado, confesando el pecado a través de la oración. La oración es fundamental para reconocer la tentación en nuestra vida. Si no estamos orando, vamos a caer fácilmente en la tentación. Aceptarlo como normal, aceptarlo como que, bueno, soy débil, soy así, el ser humano es así, justificando el pecado. Con la oración vamos a poder resistir la tentación y buscar esa salida que Dios provee fielmente en cada tentación y obedecerle. Y cuando nosotros caemos, la oración nos ayuda a recuperar esa comunión, porque hemos caído en la tentación. Y cuando digo caído, hemos cedido, mejor dicho, a la tentación, porque no es como una caída. A veces uno camina y de repente no ve un pocito, un desnivel y cae, sin darse cuenta. Cuando nosotros pecamos
y decimos, caemos en el pecado, es una decisión consciente. A veces es una decisión consciente de tantas veces que nos acostumbramos y lo hacemos rápidamente, pero igual es una decisión consciente. Debemos aprender a ser fuertes, obedecer al Señor. ¿Sabe que tu vida hoy representa tu comunión con Dios? Representa tu vida de oración. Si usted en los últimos años ha pasado tiempo en oración, reconociendo la tentación, resistiendo la tentación y recuperándose cada vez que cae, usted esta mañana tiene una vida fuerte, una vida de paz, una vida de gozo espiritual. Si usted siente eso en esta mañana, debería dar gloria a Dios. Pero si en esta mañana miras a tu vida y te das cuenta cómo me he descuidado en mi vida espiritual, qué tristeza que a veces, qué lío que está en mi vida, ¿cómo voy a recuperar eso? Gracias a Dios hay una respuesta. Gracias a Dios hay una manera, es la oración. Vuelve a su casa, oren a Dios, pídele a Él dirección. Pasa un buen tiempo en oración desde hoy en adelante, cada día. Y Dios te va a ayudar a reconocer la tentación, resistir la tentación y recuperar en la tentación, aun cuando uno cae y desobedece al Señor. No deje pasar más tiempo. No deje pasar más tiempo de desarrollar una vida fuerte de oración. Vivimos en un mundo lleno de trampas, lleno de tentación. Y hay muchos creyentes que literalmente están malgastando su vida. ¿Por qué? Porque no están orando y tratando la tentación en su vida. Vamos a orar al Señor.